Ayer supimos lo que decidió la Corte Suprema con los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que daba la decisión sobre el tercer juez, Germán Castelli, y se supo hoy. Con el mismo criterio que había tomado respecto de Bruglia y Bertuzzi, la Corte Suprema hoy repuso provisoriamente al juez Castelli en el Tribunal Oral Federal número 7 de la capital federal. Recordamos, es el tribunal que tiene asignada la causa Cuadernos. Todavía, como la designación es provisoria, es imposible decir si Castelli va a participar o no de ese proceso. Igualmente, con el mismo criterio que tomó con Bruglia y Bertuzzi, dispuso la apertura de un concurso para que se designe en ese lugar a un juez de manera definitiva. Repasemos y actualicemos. Vamos a hablar nada menos que con el juez Castelli, pero repasemos. ¿Cuánto puede durar ese concurso? Primero, tiene que haber una convocatoria. La convocatoria tiene un periodo de anotarse, ese periodo de anotarse los candidatos, después hay una convocatoria o un examen escrito, después hay una oposición de antecedentes, finalmente una entrevista personal y la elaboración de una terna, proceso de impugnaciones y demás. En promedio, los concursos en el Consejo de la Magistratura no duran menos de 2 años. Doctor Germán Castelli, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va, señor Néstor Espósito y el señor Radiel? Bien, muy bien. Cuéntenos qué le parece este fallo. Ayer hablábamos sobre el fallo sobre Bruglia y Bertuzzi. Es un fallo que tiende a querer conformar a todas las partes y no conforma a nadie. Lo mismo lo podemos ratificar hoy. Entiendo, ¿usted está conforme con lo actuado por la Corte? Bueno, cierto, a partir del día martes, ¿no? Digamos, se genera un nuevo paradigma jurídico, o sea, la Corte, como bien dice usted, digamos, desbarata los argumentos jurídicos principales que nosotros habíamos invocado con mi abogado Germán Alfaro, pero también cuestiona a todos los intervinientes, ¿no? A todos los organismos estatales que a lo largo de décadas vienen trabajando en el tema de traslados. Y bueno, para estos casos busca dar una solución, ¿no? Que es la que usted mencionaba, dejar, en el caso de Bruglia y Bertuzzi, dejarlos provisoriamente en el cargo y llamar a concurso. En el caso de ellos, digamos, ya hubo una sentencia de fondo y fue emitida por el máximo tribunal del país. O sea que eso es lo que hay que ejecutar. A diferencia de mi caso, que está judicializado, por cierto, y la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse, no lo hizo y lo manda a primera instancia. Yo ayer había presentado un escrito en la creencia de que bajo esa premisa de la Corte, ¿no?, que coloca a los jueces trasladados como provisorios, digamos, la solución que ofrece la Corte en mi caso no se podía dar, y en el sentido de que rendir un concurso cuando, por ejemplo, el organismo que tiene que examinarme es el Consejo de la Magistratura, quien denuncié en Naciones Unidas, genera que yo no tenga ninguna chance de ganar ese concurso. Entonces, las consecuencias de la costumbre contraria a la ley genera que haya que evaluar caso por caso, porque hay otros jueces que ocupan cargos, que tendrían que concursar, pero sus cargos también están ocupados, y son situaciones que yo entendía que la Corte podía resolver hoy. Esa era mi expectativa. Mi expectativa de máxima era que bajo esa premisa del juez transitorio haga excepciones en mi caso y que sea un caso testigo, dándole tranquilidad a los demás magistrados que están en situación parecida. Doctor, pero dio el fondo a la jueza de primera instancia, de modo que hasta que no haya una definición de fondo, en mi caso no se puede llamar a concurso, desde luego. Ahora, doctor, en el caso particular usted le había pedido a la Corte que considerara que su traslado desde un tribunal oral federal de la provincia de Buenos Aires a uno de la capital federal era definitivo y que eso además había generado derechos. La Corte, en Bruglia y Bertuzzi, dijo que eso no es así. ¿Cómo podría decir algo diferente respecto de su caso? No, bueno, precisamente. Lo que pasa es que, señor Espósito, lo que la Corte dice también es que hubo décadas donde todos los organismos estatales estuvieron equivocados en la Argentina, en creer que los traslados eran definitivos. Hoy, a partir del martes, tenemos un fundamento jurídico nuevo del máximo tribunal que dice todos los traslados son provisorios. Pero eso, imagínense, trae consecuencias, ofrece soluciones la Corte, pero que después de décadas de estar funcionando de esta manera equivocada, digámosle en palabra de la Corte, genera
expectativas de terceros, derechos en tercero o desigualdades como la que yo le estaba mencionando recién. La solución que ofrece para salir de mi caso, que es presentarme un eventual concurso, si llego a perder, ¿no? Porque todavía está en discusión, no es viable precisamente porque yo no tengo ninguna chance de ganar ese concurso, porque el Consejo de la Magistratura lo denuncié en Naciones Unidas y el presidente del Consejo llegó en uno de los escritos judiciales a cuestionar mi ética. Entonces se tornaría en una ficción. La solución que habría que darle a mi caso, que bien podría ser un caso testigo para otros jueces trasladados, es precisamente hacer una excepción a esta regla que la Corte viene a decirnos, en función del descalabro que hubo durante décadas, que se pueden acomodar caso por caso. Ahora, eso es lo que vamos a discutir nosotros en primera instancia. ¿Se entiende? Que se aplique una excepción a nuestro caso. Ahora, doctor, si la Corte dicta un fallo y unos días después establece una excepción, ¿cuán confiable puede ser un fallo de la Corte si se corrige a sí misma apenas días después de haber fijado un criterio? Bueno, todos sabemos, usted es periodista y todos vemos los medios, de que hay mucha incertidumbre, dado que esta cuestión que se inicia en julio, del 30 de julio, por la resolución 183/20, con el voto del juez Lugones, que genera todo esto que está pasando, digamos, genera que la Corte se haya pronunciado y haya dado su veredicto y genera incertidumbre en un montón de jueces trasladados que no formaban parte de la discusión jurídica. Entonces, va a haber que buscar esas excepciones, señor Espósito, si no, pareciera que la inamovilidad de jueces ya no tiene que ver con Bruglia, Bertuzzi y Castelli, tiene que ver con un montón de jueces y juezas que han sido trasladados y, por ejemplo, sus cargos anteriores están ocupados por jueces o juezas que rindieron por concurso. Tiene que haber excepciones. Le pido, doctor, una valoración, una evaluación personal final. ¿Lo defraudó el fallo de la Corte? Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con mi abogado, con lo que se resolvió, no estamos de acuerdo. Sin embargo, tenemos que aceptar que es el máximo tribunal que ha dado las líneas, ha marcado la cancha a todos los organismos del Estado y que tenemos que tratar, de ahora en más, como bien dice usted, las decisiones van a ser en torno a este fallo y vamos a tratar de buscar en nuestro caso una situación definitiva que a su vez sirva de luz para otros jueces y juezas que han sido trasladados y entendemos que tienen que hacerse una excepción a sus situaciones. Doctor Castelli, gracias. Buenas noches. No, buenas noches a ambos. En algún punto, para resumir, la Corte Suprema le da la razón al que cree que fue irregular aquellos traslados, ¿verdad? Lo he dicho claramente, lo que pasa es que el fallo de la Corte establece un criterio que no solo es aplicable a Bruglia, a Bertuzzi y en este caso a Castelli, sino a todos los jueces que en los últimos 25 años tuvieron traslados de un tribunal a otro y hasta ahora nadie los había cuestionado. Bueno, ahora están todos cuestionados. Sí.